Los invito ahora, mis hermanos, a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 8. Libro del profeta Isaías, capítulo 8. Y vamos a leer de los versículos 1 al 10. Amén. Leemos, hermanos. Me dijo Jehová: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher-Shalal-Hash-Baz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher-Shalal-Hash-Baz. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Aquí, mis hermanos, va a ser la exposición de lo que tenemos para el día de hoy. Acabamos de terminar la semana pasada reciente el mensaje que el profeta Isaías tenía para el rey Acaz, o por lo menos el mensaje verbal directo del profeta Isaías al rey Acaz. Y lo que tenemos en el capítulo 8 es tanto como un detalle del juicio que le va a llegar tanto a las tribus del norte como a las tribus del sur por desechar a su Dios. Y también lo que vamos a tener es como, digo yo, una transición que va desde la figura de Manuel del capítulo 7, recordemos, tipificado en el hijo de Isaías, Maher-Shalal-Hash-Baz, que se va a personificar propiamente ya en lo que es en el renuevo en el capítulo 11. La estructura del pasaje que acabamos de leer, creo que hasta la mitad del capítulo 9 es característica como lo es en la mayoría de los profetas, que siempre es juicio, salvación. Y particularmente todo el capítulo 8 lo que tenemos es un gran mensaje de juicio, que el mismo va a llegar, va como descendiendo. Tenemos el juicio que viene a las tribus del norte por parte del rey de Asiria, y viene como enfocándose, el pueblo va a quedar en tinieblas, para que en el capítulo 9 ya sobresalga otra vez la luz. ¿Por quién? Por el nacimiento, llamémoslo, de ese Manuel que se nos había hablado en el capítulo 7. En el corto plazo podemos decir vienen para el pueblo tiempos de oscuridad, pero en el largo plazo vamos a ver la luz del evangelio va a llegar por el nacimiento de Manuel. Teniendo eso como, llamémoslo como marco, vamos a ver entonces para el día de hoy el pasaje que acabamos de leer, y vamos a ver dos puntos básicos. Número 1, la profecía sobre el hijo de Isaías. Y número 2,
la profecía sobre el río desbordante. Son 3 profecías, pero la tercera profecía la vamos a ver la siguiente semana. Hoy vamos a ver entonces 2 profecías, la profecía sobre el hijo de Isaías y la profecía sobre el río desbordante. Comencemos, hermanos, entonces. Primera parte, la profecía sobre el hijo de Isaías. Leamos los primeros 4 versículos. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Si el capítulo 7, mis hermanos, dijimos que era el mensaje personal de Isaías al rey Acaz, lo que tenemos ahora son las generalidades o hasta ciertos detalles a veces de lo que le pasó al rey. Solo que a diferencia del capítulo 7, tenemos un mensaje que es enfocado a una persona. En el capítulo 8 ya tenemos lo que es un mensaje que era vinculante a todo el pueblo. Ciertamente la responsabilidad primaria recaía sobre la cabeza del pueblo, en este caso sobre Acaz, pero individualmente también el pueblo de Judá tenía que saber qué era lo que Dios estaba por hacer en medio de ellos, tanto digo yo, para librarlos de las tribus del norte y de esa confederación con Efraín, como también para castigarlos por ellos empezar a poner su mirada y la confianza en Egipto. Era un mensaje tan público entonces que si leemos el capítulo 1, lo que le dice es toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles. Lo que el profeta entonces pasa a decir es algo como similar casi a los 10 mandamientos, que fueron escritos en tablas. ¿Para qué? Para que el que los tenga a mano los lea. Es aquí lo que estamos viendo, una idea muy similar. Isaías entonces se lo manda a tomar una tabla grande y escribir la palabra de Dios, porque venía juicio y el pueblo tenía entonces que responder conforme a lo que Dios mandaba. Y digo responder porque quiero que no perdamos de vista esta gran sección que acabamos de ver desde el capítulo 7 que continúa en el 8 y es un contraste entre lo que es la vida de fe y la vida, llamémoslo, de andar por vista, o un contraste en el caminar por fe versus el caminar por vista. Y creo que tenemos al rey Acaz, que es como ese símbolo de lo que significa caminar por vista e ignorar las promesas de Dios. La labor profética del profeta, valga la redundancia, sigue siendo la misma. Compartir las palabras de Dios lo más fiel posible. Isaías no le añade, no le quita, sino que Dios lo manda y le dice caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. ¿Qué era lo que debía escribir el profeta? Algo relacionado entonces con su hijo. Maher Salal Hasbaz. Ahora, ¿qué significa este nombre? Y creo que con el significado de este nombre nos puede quedar un poco más claro qué es la idea de esta primera profecía. Maher Salal Hasbaz significa, o rápidamente, es un saqueo de prisa. Velocidad y saqueo es un juego de palabras. Velocidad, saqueo, prisa, botín. Es como lo más literal que se pudiera traducir. Así, esas 4 palabras: velocidad, saqueo, prisa, botín. ¿Y por qué? Porque recordemos que el pueblo va a ser juzgado. Entonces lo que le dice el Señor aquí es: van a ser juzgados con una velocidad impresionante. Viene un saqueo, ya los van a saquear muy rápido, posiblemente no van a tener ni tiempo de defenderse, o parafraseando, digo yo, en lenguaje tico, ni siquiera van a poner las manos, se van a ir de bruces en el juicio de Dios. ¿Por qué? El botín o el saqueo que les espera está a la puerta. Y con este nombre, mis hermanos, lo que tenemos es la cara completa
del significado del nombre del hijo del profeta Isaías. Recordemos que el argumento que tomamos en el capítulo 7 era que cuando se nos habla del nacimiento de Emanuel, el profeta está usando como un nombre teológico, que significa Dios está con nosotros. Ahora, en relación con el mismo niño, con el mismo hijo del profeta Isaías, se nos da como la otra cara de la moneda, o la otra cara que tiene ese pequeño, y es, ciertamente significa Dios está con nosotros, pero por otro lado también, este Emanuel o este hijo del profeta Isaías también significa el pueblo va a ser saqueado, va a venir, lo van a venir y lo van a invadir y se van a llevar el botín. Un nombre esperanzador, Emanuel, Dios está con nosotros, que claramente ahí donde vamos, ese caminar con fe, tenía que entenderlo. Dios estaba con la casa de Judá, ciertamente va a ser juzgada, pero por otro lado, la promesa de Dios de preservar la casa de Judá para que venga un rey descendiente de David y se siente, sigue en pie, y por ende la casa de Judá no va a ser totalmente apagada. Pero también tenemos un nombre tocante ahora a la realidad nacional de este pueblo, y es, van a ser juzgados por su pecado, y va a ser de una manera veloz. Ya el Señor va a entrar y va a arrasar. La orden del profeta entonces es escribir ese mensaje legible. Van a ser saqueados deprisa. Maher Salal Hasbaz. Y para ello, Dios manda al profeta no solo a escribir, sino que incluso lo manda a traer testigos. Versículo 2. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Lo que el profeta está por escribir también, veámoslo así, mis hermanos, lo confirma. Recordemos, creo que es como la frase clásica de los juicios del Antiguo Testamento: por boca de 2 o 3 testigos se solucionan los conflictos. Aquí el Señor lo que trae entonces es testigos. ¿Para qué? Para que el pueblo tenga claro lo que Dios ha dicho. Suficiente con que el profeta Isaías hable y diga, así ha dicho Jehová. Pero también veamos en esto Dios condescendiendo, poniendo testigos para que el pueblo tenga claro. Si no le creen a Isaías, ok, bueno, hay testigos. Por boca de 2 o 3 testigos, el juicio va a venir y está confirmado. Acaz pidió señal, la disfrazó, veámoslo así. Él dijo, no, Señor, yo no te voy a tentar, pero el Señor aún así condesciende y le da señal y le dice que la Virgen va a concebir un hijo. Ahora el pueblo sigue en su incredulidad, posiblemente ignoran al profeta. ¿Y qué hace Dios condescendiendo? Refuerza su mensaje, ¿cómo? Poniéndole testigos. Isaías, recordemos en el capítulo 1 cómo empieza la profecía. Pongo a los cielos y a la tierra por testigos. Isaías ya había convocado a los testigos del pacto deuteronómico, cielos y tierra, y ahora, por decirlo así, pone otra línea de testigos, Urías y Zacarías. Estos dos también podían dar fe de que Isaías había escrito un mensaje de Dios. Y el mensaje, recordemos, la velocidad del juicio viene sobre la casa de Judá. Y el Señor pone testigos porque anteriormente ya Isaías les había hablado de que el juicio venía veloz. Isaías 5:26 dice, alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí vendrá pronto y velozmente. El pueblo ya sabía que el juicio iba a venir pronto y velozmente. Ignoran al profeta. ¿Y qué hace Dios? Condesciende y trae al profeta Isaías y trae a 2 testigos. Ante nosotros entonces se nos vuelve, mis hermanos, otra vez digo yo, a aclarar la imagen del capítulo 7. Y se nos vuelve a esa imagen, ¿por qué? Recordemos, los hijos del profeta Isaías son señales que Dios le ha dado al pueblo. Tenemos la primera señal con Jear-Jasub, el primer hijo,
Y ahora tenemos la segunda señal, que es doble. La segunda señal, que es, viene Emanuel por un lado, y ese mismo viene Maher Halal Sasbaz. Y digo, se nos vuelve a dar la imagen del capítulo 7, que es, estos hijos son la palabra de Dios hecha carne. Versículo 3. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. El mensaje dado en forma audible anteriormente, escrito, veámoslo así, en una tabla grande con letra legible, ahora se presenta al pueblo también en forma, llamémoslo carnal. La palabra que fue hablada se manifiesta en carne. Y este es el motivo, mis hermanos, que quiero que entendamos por qué aquí en este caso la esposa del profeta se le llama profetisa. No propiamente porque sea la esposa de Isaías. Recordemos que el título y el oficio no son heredables dentro del vínculo familiar. No porque un hombre sea pastor quiere decir que su esposa es la pastora o viceversa. No porque un hombre sea diácono quiere decir que su esposa es la diaconisa. No porque un hombre aquí sea profeta quiere decir que su esposa es la profetisa, sino que en este caso a esta mujer o a la esposa del profeta Isaías se le llama profetisa. ¿Por qué? Porque lo que ella lleva en su vientre no es otra cosa que la promesa de Dios encarnado. Podemos verlo como lo llama el Nuevo Testamento, el verbo hecho carne, o en este caso la palabra hecha carne. ¿Cuál palabra? Velocidad, botín, velocidad, saqueo. Ese mensaje que fue dado en palabras, que fue apuntado para que el pueblo lo vea, ese mismo mensaje entonces viene a encarnarse ¿en quién? En el hijo del profeta Isaías, que está dentro del vientre de la profetisa. En ese sentido es profetisa. ¿Por qué? Porque carga en su vientre la palabra de Dios. Es la portadora de la palabra del Dios encarnado. Y ahora, ¿por qué el nombre? Recordemos, velocidad. Versículo 4. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Versículo 14 del capítulo 7, recordemos también. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Versículo 16. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Se reitera la misma idea, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria van a ser puestos. El hijo de Isaías entonces viene aquí a jugarle al pueblo, llamémoslo así, como un factor cronológico. La señal de Manuel, aunque relacionada con eventos futuros, o yo lo veo muy futuros en cuanto a la liberación, claramente tienen unos efectos inmediatos en el pueblo. Y los efectos inmediatos en el pueblo es, a pesar de que el juicio de Dios va a venir sobre la casa de Judá, aún así, las naciones que ellos temen, Dios las va a quitar. Dios va a quitar el terror del corazón del pueblo de Judá. ¿Y lo va a hacer cómo? Veloz. Samaria va a caer, Siria va a caer, y como vamos a ver, Judá va a ser juzgado, pero no va a caer. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco. Judá temblaba ante la riqueza de Damasco y aliado con las tribus del norte. Pero el punto es, a pesar de que viene el juicio, a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios va a juzgar a su pueblo y a los enemigos de su pueblo. Y como vamos a ver, la invasión de Asiria llegó en esos términos, o podemos llamar, llegó en términos de Maher Salal Hasbaz. ¿Por qué? Llegó veloz.
Tiglat-Pileser, cuando invadió a las tribus del norte, dicen que en cuestión de una semana se perdieron ciudades como Samaria, Cisjordania, Megido, Damasco, cayó en 2 días. Y en ese sentido, esa palabra de Maher Salal Hasbaz mostró la fidelidad del Señor a su mensaje. Y Dios libró a su pueblo aquí, ¿cómo? Amenazando a los poderes del norte. Y después, como vamos a ver, incluso Judá, que confiaba en Egipto, Dios, por decirlo así, le cortó el suministro de Egipto. ¿Para qué? Para que pudieran entender que tenían que seguir caminando por fe y no por vista. De esto, mis hermanos, primero quiero que aprendamos una cosa sencilla, y es confiar en la palabra del Señor. Si algo que nos debe caracterizar a nosotros es confiemos en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque uno, Dios no miente, y como Dios no miente, siempre dice la verdad. Pedro le pone un calificativo que a mí me encanta, y es la palabra profética más segura. Segunda Pedro 2:19 dice: tenemos también la palabra profética más seguro, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más seguro, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Cuando Dios promete algo, mis hermanos, creo que lo lógico es, lo cumple. Es sencillo. Y por otro lado, no hay algo que manifieste más la incredulidad del corazón humano que esto, que creer. ¿Por qué? Porque naturalmente nosotros somos incrédulos, naturalmente somos inclinados a ¿qué hago? Pero el mensaje esencial del Evangelio es creer lo que Dios ha dicho. Dios prometió liberar a su pueblo, les dio las palabras tanto de Jear-Jasub como de Maher Salal Hasbaz, ya se me confunde tanto repetirlo, pero el punto es, Dios les dio promesas en su palabra, se las dio como señales visibles en 2 hijos del profeta. Todavía, digamos, esa palabra la encarnó en esos hijos del profeta Isaías. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Veía las señales que Dios les daba, escuchaba la palabra del profeta Isaías y se iban por lo que sus ojos veían más tentador, el poder de Asiria, el poder de Egipto. ¿Cómo me libro? A lo que voy, mis hermanos, es, entonces, luchemos contra la incredulidad. ¿Y cómo? Confiando. De verdad, parte de tomar la cruz y negarse a sí mismo es eso mismo. Me niego a mí mismo, no lo que mis ojos quieran, no lo que yo quiero, no a lo que mi corazón me está inclinando, sino voy a la Biblia y ¿qué pide Dios de mí? Independientemente de lo que vean a mis ojos sea turbio, si no, vamos a la Biblia y confiemos. Dios es bueno, mis hermanos, al punto que envió a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos perdonados. Y recordemos, Jesucristo es el verdadero Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ya, y si Dios de verdad está con nosotros, es uno de los significados más claros del profeta Isaías, ¿sí es? Dios está con nosotros o Dios está a favor de su pueblo. Si Dios está a favor de su pueblo, lo que nos manda entonces Dios es, crean eso. No dudemos de que Dios no está a favor nuestro. Si somos creyentes, arrepentidos de pecados y creemos en el Señor Jesucristo, eso implica, mis hermanos, que toda la bondad de Dios, todo el poder de Dios está a nuestro favor. Y el fundamento que nos da es su promesa. Tenemos la palabra profética más segura, tenemos que nos dio a su Hijo, a Emmanuel, y por tanto, Dios se puso del lado del pecador. ¿Para qué? Para que todas sus bendiciones estuvieran dispuestas a nosotros. ¿Ya que voy con esto, mis hermanos?
que esto debe fortalecer nuestra fe. Romanos 8 lo pone así, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y cómo confirma Pablo que quién va a poder contra el cristiano si Dios está con él? Porque dio a Emmanuel, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ya, ¿qué prueba quiere más de que Dios está en favor del creyente? Si usted es creyente, ¿qué prueba quiere? Pide señal, se le dijo acaso. ¿Usted qué prueba quiere? Ya el Señor dio la señal, envió a su Hijo. Esa es la señal de que Dios está a su favor. Dice, si Dios hizo eso, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Es decir, no hay cosa santa, justa y buena que Dios no le vaya a dar a los suyos. ¿Por qué? Si ya le dio a su Hijo, si le dio lo más valioso, ya, se le da todo. Ahora veamos, hermanos, segunda parte. La profecía sobre el río desbordante. Versículos 5 al 10. Leamos. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante. Y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de la tierra. Oh Emmanuel, reunidos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Esta la llamo la profecía del río desbordante. ¿Por qué? O del río que se desborda. Porque como vemos en el versículo 5 dice, otra vez volvió Jehová. Otra vez volvió Jehová ¿a qué? A hablarme. La primera profecía tenía que ver con la velocidad de la caída de las tribus del norte. Y ahora lo que tenemos es el detalle o la magnitud que la invasión de Asiria viene a significar tanto para las tribus del norte como para la tribu del sur. Seguimos viendo entonces eso, el camino de la fe. La palabra de Dios sigue siendo el eje central. ¿Por qué? Volvió otra vez Jehová ¿a qué? A hablarme. Hay otro mensaje que el profeta Isaías tiene que dar al pueblo y que este pueblo tiene que atender. Y el mensaje es, primero leamos versículos 6 al 7. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. El rey de Asiria, mis hermanos, es aquí presentado como, veámoslo así, como un río fuerte, un río tempestuoso. Creo que lo podemos equiparar con un término muy tico que es una cabeza de agua. Así se presenta Asiria, como esa cabeza de agua que hace desastre, se lleva a quien está en el río, viene con troncos, con basura, con todo, pero pasa barriendo y causando muerte por donde va. Y el objeto particular del rey de Asiria aquí es identificado sobre ellos. Dice, por cuanto este pueblo, o que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, este pueblo sobre ellos, ¿quiénes son? Siguiendo la línea, Samaria, la tribu de Efraín o las tribus del norte, las 11 tribus del norte. Asiria viene entonces contra las tribus del norte. ¿Y por qué? En el propio versículo 6 nos lo dice. Asiria viene como
con poder, como una cabeza de agua, llamémoslo así. Creo que es más fácil decir que aguas tempestuosas. Viene así entonces como una cabeza de agua a las tribus del norte. ¿Y por qué? Versículo 6, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Risim y con el hijo de Remalías. Este pueblo, dice entonces, desechó las aguas de Siloé. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Veamos un poco, mis hermanos, para entender. Siloé era un arroyo o un río que pasaba a las afueras de Jerusalén. Era un río que nacía en una zona llamada Gijón, y de Gijón bajaba entonces hasta Jerusalén. El río tenía un significado, sobre todo para las tribus del sur, tanto nacional como real, como teológico. ¿Por qué? Este río era un símbolo de la dinastía del rey David, o la dinastía davídica. Era un símbolo de que el pueblo tenía que confiar ¿en qué? En que Dios mantenía su promesa con la casa de David. Y es un símbolo de la dinastía del rey David. ¿Por qué? Porque fue en Gijón donde nace estas aguas de Siloé, donde la dinastía davídica comenzó a mostrarse en la línea que el Señor quería. Recordemos que después del rey David, el reino se dividió en las tribus del norte y en las tribus del sur. Salomón y los que se rebelaron contra el rey David. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 45, dice así: y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gijón, y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha centrado en el trono del reino. Ahora, ¿qué es lo que hizo entonces las tribus del norte? ¿Qué es lo que hicieron? Por cuanto este pueblo desechó las aguas de Siloé. Acaz no solo rechazó la dinastía davídica y él dijo, no, yo soy de las tribus del norte y no me someto a los reyes del sur, a pesar de que la promesa de Dios está ahí evidenciada. Acá sigue en su camino de la vista, ignorando las promesas de las tribus del sur. Y por otro lado también rechaza, veámoslo así, mis hermanos, hasta algo tan simple como el agua que va para Jerusalén. Rechaza las aguas de Siloé. Era una provisión de agua que él tenía a mano para ir a coger, pero no lo hacía. ¿Por qué? Mejor me sirvo de las aguas de Asiria. El rey prefería ignorar la provisión de Dios dada no solo en el reinado, sino que incluso en los recursos naturales. ¿Y por qué lo hacía? Porque recordemos que acá es el ejemplo de el que camina por vista y no por fe. Prefirió las aguas, y como lo dice el texto, con gozo ¿de quién? De Risim y del hijo de Remalías. Y acá entonces viene aquí a personificar a ese que ignora la promesa de Dios, ignora ese flujo, llamémoslo así, desde que el rey David, desde Gijón hasta Jerusalén, lo que bajaba simbólicamente era la línea davídica. Acá se ignora eso, ignora literalmente el agua, el cual podía servirle para saciar la sed de las tribus del norte, sino que él sigue, tengo que aliarme con Damasco. ¿Por qué? Porque Asiria va a venir. Y este comportamiento que vemos en el rey Acaz no es otra cosa que lo que años después el profeta Jeremías lo llamó es llenar cisternas que no retienen agua. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué fue lo que hizo Acaz? Ignoró a Dios, ignoró sus promesas, ignoró las fuentes de agua viva de Siloé. ¿Para qué?
para buscar para sí lo que su corazón le decía. Dejó a Dios y empezó a cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y las cisternas rotas de acá que eran aliarse con Damasco para ir, según él, a ganarle a Siria. Pero como hemos visto estos días, lo que hizo Acaz fue, de verdad, me encanta esta frase de Jeremías, empezó a llenar agua, a tomar provisiones para la guerra. Nunca iba a llenar eso, porque era una cisterna que no retenía agua. Se pusieron a buscar agua, no lo sació, y esto mismo fue la causa de su juicio. Y con esto lo que quiero que veamos, mis hermanos, es que abandonar el camino de la fe solo deja vacío. El camino de la incredulidad termina en vacío, o usando el término del Cogelet o el predicador, termina en vanidad. Todo lo que no es de la fe, todo lo que se hace debajo del sol que no viene de la fe, sencillamente acaba en vacío, en vanidad. No hay descripción para mí más clara que eso, o que te pueda describir la vida de un incrédulo. Llenando, llamémoslo un barril, llenando un balde, un estañón, lo que sea, pero nunca, todo lo que haga, va a ir llenando y llenando su cisterna y nunca va a tener agua. Sea lo que sea en que el hombre deposite su confianza, si no está en Cristo, su vida es un completo vacío. Para algunos, por ejemplo, que viven así en el camino de la incredulidad, por ejemplo, usted y yo solo somos sencillamente un grupo de células que nacimos por el azar, sin sentido alguno, y que vamos a morir por el azar sin sentido alguno. Para otros el propósito de esta vida, si estás sin Cristo, va a ser hacer dinero, que cuando muera, ahí va a estar llenando con cisternas rotas que no retienen dinero para nada. Otros posiblemente van a intentar llenar su cisterna de fama, de vanagloria, de prestigio, de hacerse un nombre. ¿Para qué? Para nada. Pongámonos a pensar, mis hermanos, todas las personas que pudieron, digo yo, caminar exactamente por este lugar donde estamos hoy, hace unos 200, 300 años. Totalmente en el olvido, yo no sé quiénes fueron, no tengo ni idea quién corrió por aquí. Y si esa vida estuvo sin Cristo, lo más que logró fueron 20, 30, 40 años, y le pone mucho. Póngale 7 décadas. Y después de eso, todo es vanidad. ¿Por qué? Cavan para sí cisternas rotas que no retienen agua. Nosotros como cristianos, a diferencia de cualquier otra cosmovisión o de cualquier otra filosofía de vida, estamos confiados en que la vida para nosotros no es vacía, no es vana. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de los muertos. Y si Cristo no resucitó, decía Pablo, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Pero como Cristo resucitó de los muertos, transformó el mundo, transformó el imperio romano, transformó a un asesino como el apóstol Pablo, ya dio sentido a la vida del apóstol Pablo. ¿Y por qué? Porque Cristo es tanto la cisterna que retiene agua como la misma agua de vida con la cual debemos llenarnos. El punto es, la vida de fe nos dice, en Cristo tienen todo. La vida del incrédulo nos dice, no tengo nada, no soy nada. Llámele como le llame, solo le pregunto, hermano, ¿con qué está llenando usted su cisterna? ¿Con dinero, con salud, con familia, con trabajo, con prestigio, con buena reputación, con buena fama, con querer hacer lo que quiere? Si usted cree que su propósito está solo en lo que tiene, lo que puede hacer, creo que ese propósito se resume en lo que era la Torre de Babel, queriendo hacerse un nombre para sí mismos. En lugar de vivir su vida para aquel, para proclamar el nombre de aquel. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Ese debe ser el eslogan del cristiano, mis hermanos. Nuestro propósito está en Cristo, el cual
sacía la sed eterna que nada va a poder saciar. Pero prosigamos con el texto, versículo 7. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos agua de ríos impetuosas y muchas, y esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará delante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de la tierra. Oh Emmanuel, reunidos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñidos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Esta sección que acabamos de leer, mis hermanos, primero quiero que notemos algo. Se nos habla de Emmanuel 2 veces. 1, versículo 8. ¿Cómo termina? Llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Y por último, versículo 10. Y no será firme, porque Emmanuel, porque Dios está con nosotros. Las aguas de Asiria en el plan de Dios van a arrasar Efraín, van a arrasar Samaria, van a arrasar Siria, van a arrasar su capital Damasco y van a afectar a Judá. Judá va a ser inundada, nos dice, versículo 8, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta. Judá va a ser inundada, pero notemos esto, el agua va a llegar hasta el cuello. El punto es, no va a ser totalmente inundada. A Judá, aunque sea, le va a quedar una cabeza para respirar. Y eso es otra simbología de las que constantemente el profeta nos da, que es el remanente. En Judá va a haber remanente. A pesar de que Asiria va a venir, a pesar de que el juicio de Dios va a venir, porque Judá también ha pecado, Judá ha desconfiado del Señor, confiando en Egipto. ¿Para qué? Para librarse de las amenazas de las tribus del norte. Dios va a castigar la incredulidad en medio de su pueblo, pero se va a preservar un remanente. Y esta parte del juicio de Judá termina con una exclamación. Y esta exclamación es, oh Emmanuel, pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de la tierra. Es como, va a venir un diluvio sobre Judá. Solo va a quedar el remanente. Y el profeta lo que hace es como que exclama, oh Emmanuel. Y aquí lo que debemos prestar atención es que ya este nombre empieza como a hacer un progreso. Primero, Emmanuel, visto en el hijo del profeta Isaías como señal de la caída de Asiria. Y aquí ya lo que vemos en Emmanuel es como esa figura, podemos verlo así, donde ya se le ve cierto culto, ya se hace, oh Emmanuel, ya se le exclama. ¿Y por qué? Porque es ese símbolo ya de poderío, como vamos a ver, que viene a significar que Dios está con nosotros. El profeta se asombra, el profeta se duele de la inundación que causa Siria, pero el profeta sabe a quién dirigirse. Se dirige a su rey y le dice, oh Emmanuel, o exclama, Dios está con nosotros. Ese tipo de cánticos o expresiones siempre son estas que están dirigidas al Señor. ¿Qué tenemos aquí? Veámoslo así. Naciones planeando invadir al pueblo del Señor, y el pueblo del Señor confiado en la promesa de Emmanuel. Por ejemplo, acabamos de cantar el Salmo 46. Dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Qué es eso? La promesa de Emmanuel, Jehová está con nosotros, Dios está con nosotros. ¿Y en qué contexto? Bramaron las naciones, reinos titubeando, pero dio su voz. ¿Qué es lo que ha hecho el profeta? ¿O Dios mismo a través del profeta? Bramaron las naciones. Asiria pensando en invadir. Efraín pensando en invadir.
Damasco pensando en invadir, Egipto al sur pensando en invadir, y en medio de ese contexto de, usemos el Salmo, bramaron las naciones, surge la promesa de Emmanuel, Dios está con nosotros, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Entonces la imagen de Emmanuel está adquiriendo esas prerrogativas divinas, está alejándose del hijo de Isaías para mostrarse ya como esa figura del rey mesiánico, quien viene cuando su pueblo está en problemas. Ya dicen, oh Emmanuel, ¿y qué pasa? Él viene a la defensa de su pueblo. Y se ve más en los versículos 9 al 10. ¿Por qué? Después de que el profeta dice, oh Emmanuel, o se dirige a esa figura, ¿qué pasa? Por decirlo así, yo lo digo, Emmanuel responde. Reunidos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de tierras lejanas, ceñidos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Emmanuel, Dios está con nosotros. Después de clamar Emmanuel, al final la sección termina otra vez con esa misma promesa, Dios está con nosotros. Notemos entonces ese parentesco mesiánico que es, lo dice el Salmo 46 o incluso se ve en el Salmo 2. Salmo 2 versículo 1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos. ¿Y qué pasa en el versículo 10? Veamos versículo 9. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. No es otra cosa que el poder de Emmanuel sobre las naciones. Aquí ya he visto como esa figura no solo de esa promesa de el juicio va a venir, va a quedar un remanente, sino que sobresale la figura de Emmanuel también es el defensor de su pueblo. Los planes que haga el mundo contra el pueblo de Dios nunca van a salir victoriosos. ¿Por qué? Porque Emmanuel levanta la bandera y está a la defensa del pueblo. He visto como ese guerrero divino que en Deuteronomio se ve como Jehová cabalga sobre las nubes. ¿Y qué pasa? Desciende cuando su pueblo clama a él. Isaías al ver esta visión lo que hace es clama a Emmanuel y dice, oh Emmanuel. Y viene entonces Emmanuel con su poder y reunidos pueblos y vas a ser quebrantados. Si son de tierras lejanas, cíñanse, vengan a la guerra, seréis quebrantados. Dispónganse y van a ser quebrantados. Tomen consejo, recordemos, ¿por qué se amotinan las naciones y hacen consejos vanos? Tomen consejos y el consejo será anulado. Digan algo, den una orden, profieran palabra y no va a ser firme. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Lo que quiero, mis hermanos, con esto que tengamos claro es, de verdad que con Cristo hay victoria. Ya, la iglesia ha sido victoriosa. A pesar de muchas veces de que al ojo del hombre cueste verlo. Porque la iglesia de Cristo transformó imperios, sigue transformando naciones, ha dado forma aquí a lo que se conoce como Occidente. A pesar de que ha habido mucha oposición y la va a seguir habiendo. Nosotros confiamos de verdad, mis hermanos, ¿en qué? En que Cristo va a la cabeza de su iglesia y sus planes triunfan. Cristo no es perdedor y por ende su iglesia siempre es victoriosa. Los planes contra el pueblo de Dios siempre pierden. Ya sea Asiria, como vamos a ver después Babilonia. Después vinieron más reinos, Grecia, los medos, los persas, Roma, Sacro Imperio Romano, revoluciones, comunismo. Todo. Si planean algo contra el pueblo de Dios, dejan de existir. ¿Por qué? Porque Emmanuel quebranta pueblos. Como cantábamos, Jehová de los ejércitos está con nosotros, quiebra la lanza, quema carros en el fuego. Ya Dios es todopoderoso y en el Mesías, en Jesús lo que tenemos es eso. Un guerrero divino que está a nuestro favor. Y como creyentes entonces debemos tener eso claro. La victoria de Dios para con nosotros está asegurada.
Y la pregunta es, mis hermanos, ¿qué es lo que marca el camino de la victoria? La fe. ¿Qué es lo que marca el camino de los que participan de la victoria divina? La fe. ¿Acaz participó de la victoria divina? No, participó de la derrota. ¿Por qué? Fue derrotado por Dios, por incrédulo. Ignoró la promesa de Emanuel, ignoró el repetido mensaje del profeta Isaías. ¿Y qué pasó? Llegó el juicio velozmente. De ahí, mis hermanos, siempre pregúntese, ¿soy yo de los victoriosos? ¿En qué sentido? Creo en el Señor Jesucristo para salvación. ¿Camina usted en victoria confiando en las promesas de Dios? ¿O camina usted confiando en sus propios pasos? ¿Vive usted una vida con propósito de glorificar a Dios o disfrutar de Él para siempre? ¿O es esclavo de todo lo que se le ocurre para gozar en el aquí y el ahora? Comamos y bebamos y mañana moriremos. ¿O camina usted por la fe en el Señor Jesucristo? Solo hay una vía, mis hermanos, para participar de la victoria divina, y es vivir en derrota, en un sentido. ¿Por qué? Vamos a vivir derrotados, arrepentidos de nuestros pecados, humillados, acercándonos al Señor Jesucristo. Y eso termina en victoria. Jacob peleó con Dios, que le quedó la pierna mala, ganó. Ya, así es la victoria del cristiano. ¿Cómo? Perdiendo. ¿Cómo ganó el Señor Jesucristo? Murió. No sacó la espada y acabó con el imperio romano. No, cuando murió, derrotó a Satanás, derrotó la muerte. Entonces, el camino de la victoria cristiana es ese mismo. Ante nuestros ojos, la victoria es: dejo de ser manso y humilde, me defiendo y... No, la victoria cristiana es arrepentimiento, fe en el Señor Jesucristo, y viene la vida nueva a morar en nosotros. Así que lo que quiero, mis hermanos, que se pregunte es: ¿por cuál camino está planeando ir? ¿Por el camino de la fe o por el camino de la vista? Para uno, se requiere la asistencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder ver las bellezas del camino de la fe. Y para el otro, lo que se requiere es su yo. Y como memorizamos, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Oramos, hermanos. Dios bendito, en esta tarde te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú has sido bueno con nosotros. Nos diste a tu Hijo Jesucristo. Sabemos que estás con nosotros y sabemos que estás dispuesto a darnos cualquier cosa santa, justa y buena, Señor. Porque nos diste a tu Hijo Jesucristo y claramente tú lo dices: ¿cómo no nos darás todas las cosas? Perdónanos cuando hemos sido incrédulos. Y más bien, ayúdanos, Señor, a siempre vivir aferrados a tus promesas, confiando en Cristo. Guárdanos, Señor, de creernos sabios a nuestra propia opinión. Y ayúdanos siempre a estar atentos a tu palabra, para buscar consejo en ti, Señor, que eres santo, justo y bueno, y que quieres el bien de tu pueblo. Gracias por todos tus cuidados, por tu misericordia para con nosotros. Amén.